Parece mucho, pero es casi nada. No llevo 2 semanas en el cargo. No. En hábiles, días hábiles, ¿no? Asumí un jueves, viernes y lunes feriado. O sea, y de ahí hemos tenido la semana pasada 4 días, más el jueves 5 y lo que va de esta 3, 8 días, 8 días hábiles trabajando. Nada. Nada. Y mucho. Y muchísimo. ¿Por qué digo y mucho? Tengo entendido, y comenzamos a charlar, que más allá de lo que se dio que era lógico, usted haga un paralelismo, es técnico, usted es un técnico. El técnico no viene solo, viene con su equipo, con su cuerpo técnico, pero que es una obviedad. Y es lo que pasó naturalmente el inicio del día que llegó Baigorria a la Fiscalía General. Generó run eso. ¿Lo tomó bien, lo tomó mal o fue natural? La gente, decís vos. Sí, generó como un ruido. Normalmente siempre hay una cuestión descripta que tiene que ver con la pequeña resistencia a los cambios. Normalmente... Eso es humanidad total. Humanidad total. Entonces, cuando vos tenés una fiscalía que llevaba 32 años en la cabeza de una persona al cual respeto y quiero reconocer el trabajo del doctor Quattropani en cuanto al diseño y el manejo de la fiscalía, puntualmente en cuanto a la implementación del sistema acusatorio adversarial y cómo San Juan está reconocida a nivel país en ese tema. Bueno, había una manera, un modo de funcionar diseñado por el doctor Quattropani que estaba implantado, estaba prácticamente institucionalizado como funcionamiento natural. Yo no soy Quattropani, no podría intentar ser Quattropani, sino prefiero ser la mejor versión mía que una mala versión del doctor Quattropani. Entonces la mejor versión mía era una impronta distinta. Yo, aunque reconozco sus méritos, también creo que hay muchas cosas que yo hago distinto, haría distinto. De hecho, he implementado un montón de cambios en lo que va desde que en estos 8 días. Y entonces, bueno, dije, tengo que hacerlo distinto y así es que implementé cambios en cuanto al personal que me acompaña. Eso es obvio porque tenía que traer la gente de mi estricta confianza, lo cual no significa que se pueda interpretar que yo desconfiaba de lo que estaba. No, para nada, pero como habían cambios, me parecía que debía implementarlos con gente nueva. Y bueno, y así es. Creo que hoy, superada esa situación de expectativa o de incertidumbre, por decirlo de una manera, de toda la gente que decía, bueno, y llega, y ahora qué va a cambiar, y cómo va a ser, y si cambia esto, qué va a ser, y qué sé yo, me parece que hoy hay una predisposición positiva, me parece que la gente está tranquila, se da cuenta que los cambios no los afectan, sino al contrario, los reivindica, así que me parece que estamos encaminados. Cambios. Le voy a hacer una consulta en torno a lo que a mí me llegó. Obviamente es el lector principal, usted me dirá si fue así, no fue así. Llegó y mantuvo una serie de reuniones. ¿Con quién? Y con los fiscales y con los defensores, la gente que tiene a su cargo. Defensores no, asesores. Ve, asesores. Bueno, ya entramos los defensores. Ahí sí, ahí discutimos eso. Ahí discutimos eso. Y los asesores. Entiendo que, por lo que me signan, fueron reuniones concretas. Me las definieron como concretas. El doctor Baigorri no me pide nombre, no se lo voy a dar. Obviamente, tengo que resguardar la fuente, me dice. Nos devolvió la potestad de definir qué hacer con nuestro recurso humano. A ver, el recurso humano hasta hace muy poco estaba muy centralizada su administración en la Fiscalía General. Con esto, el fiscal, por dar un ejemplo, tenía muy poco manejo de su recurso humano. Por ejemplo, con el tema de vacaciones. Por ejemplo, el tema turnos. ¿Usted le ha devuelto esa responsabilidad, por ejemplo, el fiscal, al titular de la Fiscalía?
En realidad lo que yo he intentado hacer es generar una noción de que somos un equipo, y como en el fútbol o en cualquier lado, las distintas personas tienen distintas funciones, cada uno cumple con su función, nos cooperamos, nos colaboramos, nos ayudamos, nos comprometemos y ganamos todos juntos. Y cada uno cumple con lo que tiene que cumplir. Yo lo que hice apenas llegué lo primero que hice fue decirle a los fiscales de impugnación, jerárquicamente está el fiscal de Estado, fiscales de impugnación, conocidos como fiscales de Cámara o de segunda instancia, sí, y los fiscales del caso, que dentro de cada unidad fiscal, dividida temáticamente, están los fiscales del caso, pero hay dos de ellos, institucionados por ley, que son los fiscales coordinadores, que tienen un poquito de jerarquía superior a los otros porque definen cuando alguna de la decisión de los fiscales es cuestionada por la parte, la denunciante o lo que sea, ahí es como que define el coordinador. Sí. Una especie de instancia, segunda instancia. Claro, es como usted viene y hace una denuncia en una unidad fiscal, denuncia que le han robado. Sí. Bien, y hace una denuncia puntualmente contra el vecino. Bien. Entonces, el fiscal que recibe el caso empieza a trabajar en todo un proceso de investigación y llega un momento donde el fiscal tiene que o formalizar una acusación porque tiene elementos suficientes o puede desestimar la denuncia. Dice, mira, no tengo elemento para acusar al vecino o a nadie. En consecuencia, usted puede decir, no, sí, no has hecho una investigación. Entonces, el señor desestima la denuncia, pero el denunciante no está de acuerdo, pide la revisión y quien resuelve, ratifica o no, es el coordinador. Bien. ¿Está bien? Entonces vos tenés como jerárquicamente los fiscales, los coordinadores, los de impugnación y el fiscal general. Antes existía en el medio los fiscales supervisores, que eso fue la figura que yo suprimí. El nuevo equipo no hace tarea de supervisión. ¿Está claro? No hace tarea de supervisión. O sea, espere, doctor. El nuevo equipo no hace tarea de supervisión. No. Cada fiscal se tiene que hacer responsable de su fiscalía y de sus hechos y de sus acciones. Entonces nos sacamos una resolución donde suspendimos la tarea de supervisor, que era creada por el fiscalía, no estaba en la ley. Bien. Suspendimos la tarea de supervisor y lo que hicimos fue decir, a partir de ahora, cada fiscal que tiene un legajo y que tiene la cuestión, si se lleva a juicio, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de ese caso, de ese legajo, lo debe manejar el fiscal, el ayudante fiscal y el fiscal. Para eso el fiscal toma decisiones, debe tomar decisiones. Si en algún momento siente que necesita una colaboración, tiene su superior, que es el fiscal coordinador. Sí, claro. Y todos los casos que tengan terminado, poner en 0 y en 4, el fiscal de impugnación de la Fiscalía número 1, el doctor Medici, es el superior jerárquico de ellos. En los que tienen 2 y 3, el doctor Galvani es el superior jerárquico de ellos. 4 es la doctora Torres y los otros es la doctora, por ejemplo, Gerarduzzi. Entonces, ¿por qué? Porque ese caso que maneja el fiscal, en caso de que tuviese que ir a segunda instancia, ya tiene el fiscal que le va a tocar entenderlo en la segunda instancia y que ha colaborado o ha participado o se ha interiorizado. Entonces, ¿qué es lo que dije yo? Primero, el primer día, yo juré un miércoles, el jueves a la tarde cité a todos los fiscales coordinadores y le dije, bueno, a partir de ahora les quiero presentar mi equipo, estos son los equipos del ámbito penal, esto del otro lado. Vamos a cambiar algunas cuestiones, no va a haber supervisores, entonces ustedes tienen que hacerse cargo de la tarea que les toca. Entonces ustedes son los fiscales, para eso tienen los supervisores, los coordinadores y para eso tiene el fiscal de impugnación y para eso estamos nosotros en caso de que sea una situación que merite tanto mis equipos como yo. Entonces en definitiva, a partir de ahora, ustedes son los dueños de la acción y ustedes son los responsables de la decisión que tienen que tomar. Ya no está nadie a los cuales le puedan estar consultando o rindiendo o cumpliendo lo que se dice. O sea, a partir de ahora, ustedes, lo dije siempre, la
reivindicación de la tarea y de la persona, valorizándola y haciéndose cargo, responsabilizándolo de su función. Tiene toda una carrera jerárquica, esa es la primera cuestión que les dije yo. Entonces, los volví a ubicar. Después, sí dije, muchachos, somos un equipo, entonces tenemos que, en cuestión a los turnos, en cuestión a las licencias, entonces nos colaboremos, nos ayudemos, y obviamente, si no se ponen de acuerdo, yo tomaré la decisión, bueno, digo, pero siempre es reivindicarlos o darle esa cuestión de decir cuál es la lógica de funcionamiento. Ha eliminado la figura de los fiscales supervisores. Y esa que no eran fiscales supervisores, eran supervisores, eran secretarios relatores que cumplían funciones supervisoras. ¿Y esos cargos ya no están más? No, o sea, están, pero no tienen la función de supervisor. Bien, los reubicó, relocalizó. Bueno, son las personas que salieron porque me parecía que no correspondía. Yo creo que ellos eran los verdaderos mentores de este sistema, ellos tenían una jerarquía verdaderamente respetable, habían hecho funcionar, y yo me parecía que no correspondía que yo viniera de afuera a bajarles el nivel de decisión y ponerlos en una categoría inferior, por decirle. Entonces fueron los cambios que yo hice y ahí puse gente de mi confianza que no hace la tarea de supervisor. Al salir la tarea de supervisor, modifiqué los técnicos. Bien, perfecto. Este proceso de reordenamiento bajo la impronta de Baigorri, sí, claramente. ¿Alcanza con el recurso humano que hay o hay que nombrar más personal? Estamos en fin de año, casi siempre ya es estilo, y usted, bueno, viene del ambiente judicial. Hay nombramientos. ¿Va a pedir gente usted? O sea, seguramente necesita gente, seguramente, porque siempre en este tipo de instituciones donde de alguna manera el trabajo aumenta, las exigencias aumentan, todos queremos que se vaya perfeccionando y eficientizando todo, es posible que pueda haber más gente, que necesite más gente. Este año ya no hay nombramientos. Está confirmado, bien. Ha habido una cantidad de nombramientos que no van a asumir, este año van a entrar recién en febrero, y posiblemente los nuevos nombramientos sean el año que viene. O sea, este año no tengo, pero sí tengo posibilidades, porque la segunda cosa que yo inmediatamente después de esta reunión, yo encomendé a mi equipo penal que visitara y se interiorizara de cada una de las realidades de las UFI, mientras que yo tengo reuniones en otro nivel, ellos de cada una de las unidades fiscales, de la realidad, de lo que necesitan, de lo que les está pasando, de cómo funcionan, qué es lo que falta y qué es lo que está bien. Entonces ahí aparecieron muchas cosas. A mí me falta un médico, a mí me faltan 2 administrativos, yo quiero ayudante fiscal, yo quiero esto. En otro, por ejemplo, decir, no, yo estoy bien, y te das cuenta que tiene de más. Bueno, posiblemente ahora vamos a hacer algunas modificaciones, algunas reestructuraciones, vamos a sacar gente donde está de más y ponemos donde está haciendo falta para que funcione. También de eso salió una cantidad de demandas de gestiones frente a entidades del Poder Ejecutivo, que es lo que yo siempre decía. Yo creo que el fiscal tiene que tener una relación muy aceitada con todos los otros poderes de gobierno. Entonces, de pronto tenés que hacer un convenio con alguna secretaría, con alguna dependencia para la facilitación de datos, para el funcionamiento más eficiente, más rápido, para no tanta burocracia. Entonces, bueno, esa es una cosa que han surgido un montón de temas que yo tengo que ir a resolver con reuniones, con distintos ministros. Gestión. Gestión. Ni más ni menos, gestión. Doctor, no estaba escrito, pero se vio en reiteradas oportunidades que el Ministerio Público, y específicamente más en el área penal, frente a determinados hechos o denuncias, no intervenía. O lo rechazaba o esas denuncias se encajoneaban. Podemos estar 2 horas enumerándole varias. Principalmente es aquellas que estuviesen vinculados al poder. Cuando digo poder, no digo poder político solamente. Hablo del poder. Hablo de empresas, hablo de sectores gremiales, hablo del poder. ¿Cómo le cae eso? Hoy
A los fiscales, doctor, voy a ser directo. Cuando llegaban estas denuncias, salían a pedir autorización a ver qué hacían. ¿Qué va a pasar si ocurre lo mismo que, obviamente, puede ocurrir en su gestión? Bueno, a ver, en primer lugar, debo aclarar que a mí no me consta y todavía no me he enterado, o ninguno de las unidades fiscales me han denunciado. Tenemos esta denuncia que está cajoneada. ¿Está claro? Bien. No tengo ningún caso, o sea, digo que esté cajoneada, que puede estar en trámite de investigación. Recuerden lo siguiente, cuando viene una denuncia, el fiscal tiene un tiempo que le concede el juez para la investigación y puede pedir una prórroga si no aparecen elementos. Muchas veces son cuestiones controversiales y muchas veces son cuestiones que aparecen como denuncias y que casi como que es muy difícil identificar el delito. ¿Entienden? A veces aparecen cuestiones como que es muy difícil tildarlo de delito en contra de la administración pública. Entonces por ahí se desestiman. No sé, un ejemplo. Tenemos millones de ejemplos, lo entiendo, doctor. Hay un millón. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si usted me dice cuál, no, para mí lo que hay que hacer en todos los casos, la tarea del fiscal es investigar. Si usted hace una denuncia, yo debo tomar la denuncia y debemos investigar. ¿Se da cuenta? Y avanzar en la investigación e ir a donde haya que ir. Digo, esto es lo que corresponde. O sea, tenemos que investigar. A veces pasa que en el camino aparecen cuestiones que pueden, qué sé yo, no sé, que puedan demorar o lo que sea, pero yo lo que no creo que se pueda decir, no, lo vamos a cajonear porque hay una cuestión o lo que sea. ¿Me entiendes? Por lo menos no conozco, llevo una semana y todavía no he pasado ninguna de esas cosas. No, está bien, no le pido que conozca todo, porque llevo una semana. Digo, pero se lo termino comentando como una persona que sí ha estado muy cerca del Poder Judicial muchos años como periodista, ¿no? Bien. Siguiéndolo. Y existía esa cuestión, no escrita, sino más tácita, que frente a determinada denuncia aparecían la consulta previa a. Usted deja en libertad al fiscal, por lo que ha dicho, que el fiscal se haga responsable. Totalmente. Ya el fiscal no tiene que pedir autorización si llega una denuncia complicada con un apellido complicado. Totalmente. Posiblemente, seguramente habrán cuestiones que puede consultar, pero el manejo de la cuestión es él. Y la investigación hay que hacerla. O sea, digo, no, si se trata Sugo o se trata Baigorri y hay una denuncia, hay que investigarlo. Y hay que investigarlo pero también para que no pase que si yo a Sugo lo eximo de responsabilidad, no, porque Sugo es periodista, es amigo de él, entonces yo digo, porque si no, siempre aparece la situación. Es que si sí, yo no. le eximo de responsabilidad. Y si lo condeno, porque Sugo hablaba mal de él, entonces en definitiva ahora hay una persecución contra Sugo. Digo, en ese sentido tenemos que tratar de pasar o superar una cuestión que tiene la gente de que siempre hay algo detrás de cualquier cosa. Yo quiero trabajar para que haya seguridad jurídica y para que haya institucionalidad, para que haya un Estado de Derecho serio. La Argentina y San Juan, puntualmente, con la minería, viene a otros tiempos. La gente, para que haya minería y para que haya inversiones, necesita tener instituciones firmes, seguridad jurídica. Y en ese sentido tiene que suceder, pero también tenemos que ser lo suficientemente transparentes nosotros y también lo suficientemente confiados el resto para que no hagas lo que hagas, siempre hay algo detrás de lo que estás haciendo. No sé si me entienden. Nosotros tenemos que ser transparentes, pero también deben confiar en las instituciones, porque si no, si haces algo, seguramente lo haces por algo, y si dejas de hacerlo, seguramente dejás por hacer. Entonces, digo, en ese sentido, como dice el Quijote, ladra al señor que cabaldamos, vamos para adelante. Bien. Era justo y necesario preguntar esto, doctor Baigorri. Sí, totalmente. Porque ha venido en reiteradas oportunidades, en múltiples hechos, no lo voy a puntuar ahora, porque son varios, donde aparecieron ciertas situaciones dudosas, al menos para calificar las dudosas. Tiene claro que siempre en el ámbito de las cuestiones humanísticas y el derecho en especial, hay dos bibliotecas. Siempre. Siempre
hay opiniones controversiales y opiniones distintas. Siempre hay valoraciones que pueden prestarse. Entonces, lo importante es que nosotros no cambiemos la biblioteca según la cara del cliente, pero que a su vez ustedes entiendan que la biblioteca que nosotros aplicamos, o sea, digo, es para todo igual, pero no hay detrás de eso una cuestión. No sé si me entienden. Totalmente. Bien. Totalmente. No sé si ha visto, no me acuerdo si ayer o hoy, Sí. la verdad que los tiempos por ahí veo tanto, estoy infoxicado, que hay un juez terminó declarando la inconstitucionalidad de las OGA. No tenemos las OGA en la provincia de San Juan, pero tenemos un super, sí, las oficinas de gestión. En la provincia de San Juan está esa figura, no se llama de la misma manera. ¿Qué opinión le merece esa figura a usted? Por ejemplo, usted está hablando de los OFIJUS, por ejemplo. Bueno, las OFIJUS corresponden a una oficina judicial que está creada en el ámbito de primera instancia, salvo de lo que es penal, porque no están funcionando como FIJUS, en lo que es fiscalía. En juzgados sí. Sí, obvio. La fiscalía está fuera de los FIJUS, tiene otra cuestión. Pero allá hay una cuestión. La cuestión de la constitucionalidad analizada muy fina, a ver, digo, se puede pensar que en algunos aspectos quien maneja una OFIJUS muchas veces puede ser que sea una persona que ni siquiera es abogado, pero en ninguno de los casos tiene un rango de miembro judicial, no tiene el rango de juez para administrar el proceso. Acá hay una cuestión por derecho procesal y por ley orgánica y por todo, el único que tiene facultad para dirigir el proceso es el juez. Entonces, muchas veces se puede discutir cuando en algún área hay un administrador que decide, pero siempre está la supervisación del juez. O sea, es una lectura muy fina, pero de todas maneras... Viene tensa esa situación, usted lo sabe. Viene tensa, sí. Cuatro Pani tuvo muchos enfrentamientos y no fue Cuatro Pani. Para no traerlo al fiscal, si fue Cuatro Pani, fue Foro Abogado, fue abogados penalistas, salieron muy fuertes el año pasado, concretamente, Sí, ¿se acuerdan? Totalmente. A cuestionar el rol Sí, totalmente. de las OFIJUS. Sí, digo, digo, con las OFIJUS se ha buscado eficiencia, celeridad, ¿cómo podríamos decir? Se ha buscado de alguna manera que el juez estuviera solo abocado a dictar sentencia y sacarle una tarea administrativa, pero bueno, ahí se genera la intervención de estos administradores de cada una de las oficinas, de todos los procesos, que son las figuras que pueden ser puestas en tela de juicio. No conozco exactamente la sentencia que me habla y no Bien. tendría una opinión específica. Digo, en términos generales la discusión pasa por ahí. Bueno, mencionamos la defensa. Y usted me dijo, no. Sí. Y yo ahí no voy a coincidir con usted. Sí depende la defensa de usted. Constitucionalmente está dentro del ámbito de la Fiscalía General lo que son los defensores oficiales. Claro, lo que pasa es Después hubo una modificación. Acá vengo una vieja discusión que tengo yo personalmente con varios actores del Poder Judicial. Que que para poder blanquear, realmente darle esa independencia que le corresponde al Ministerio Público y al Ministerio Público de la Defensa, hay que modificar la Constitución. ¿Coincido conmigo? Que hay que modificar la Constitución para dejar claras las cosas. Sí. Bueno, eso ya estamos hablando de algo muy complejo. Digo, tiene que haber un acuerdo ahí sí, no solamente de los tres poderes de Estado, sino acuerdo social, para que haya una modificación de la Constitución. Y eso no se pudo hacer en todos estos años, desde el 86 hasta ahora, que es la Constitución vigente, y aparecieron con la Ley Orgánica de Tribunales algunas normativas que dieron semiautonomía a lo que es el Ministerio Público de la Defensa. ¿Hasta ahí coincide o no? ¿O me dicen no? Sí, hay una ley específica que Hay le da una autonomía funcional a la defensa. Bien, perfecto. Autonomía funcional. Funcional. Lo cierto es que sí sigue dependiendo del fiscal general porque la doctora Cefair, ya todos sabemos de público conocimiento que está esperando que le salga jubilación. Y quien tiene que nombrar al próximo defensor general es Guillermo de Gorri. Sí. O sea, la única atribución que le queda al fiscal
al fiscal, Ministerio Público Fiscal, acerca de la Defensoría, tiene que ver con el nombramiento de la Defensora General. Bien. Que debe recaer, esa designación debe recaer en uno de los defensores que tengan al menos 5 años de antigüedad. Mínimo. O sea, no puede venir de otro lado. Tiene que ser defensor y tener 5 años de antigüedad. Y también tiene alguna cuestión disciplinaria cuando hay alguna cuestión de recursos en temas de sanciones disciplinarias, que también el fiscal puede tener ahí una incidencia. Pero hoy tiene una independencia funcional. Si usted me pregunta a mí, digo, yo creo que como ideal, como en un Estado de Derecho, el que acusa, el que defiende y el que juzga son 3 independientes. No deberíamos estar de la misma. Esto es como si usted me dijera que el mismo estudio jurídico pone el juez, pone el abogado que acusa y el que defiende. Entonces, es obvio que los intereses son distintos y es obvio que desde un punto de vista ideal debería ser el Poder Judicial, por un lado, la Corte y todos los tribunales inferiores, y por otro lado debería existir el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público de Fiscales, que tendrían que tener. Ahí habría que ver dónde van los asesores, porque los asesores funcionan en la defensa de los intereses de los menores y los discapacitados, y muchas veces están más cerca de los defensores que más cerca de los fiscales. Digo, el defensor normalmente no acusa, más bien defiende derechos de un niño. ¿Me entienden? Entonces por ahí los asesores deberían estar más cerca de la defensa que de los... Pero digo, ese sería el esquema. Nosotros podríamos perfectamente, con la modificación de la Constitución, habría que modificar, porque hoy la Constitución te establece que el Poder Judicial está compuesto por la Corte Suprema y por el Ministerio Público Fiscal. Entonces, si nosotros le diéramos autarquía financiera y autarquía funcional, podríamos separar y a su vez también independizar el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa. Ese sería como el ideal. El momento político para plantearlo, bueno, eso no sé, eso será posiblemente, no sé si en algún momento, si se da, tiene que ver con situaciones especiales y con decisiones políticas y con también, acuérdese que la modificación de la Constitución, y más en San Juan, donde necesitamos una especie de consulta popular que lo apruebe y demás, si es una enmienda de un solo artículo, nosotros necesitamos siempre que haya un compromiso popular, que la gente entienda para qué sirve esto. Entonces digo, tiene que ser algo que la gente normalmente tome partido, tome decisión a favor o en contra. Yo creo que se podría hacer, pero bueno, no sé si es tan fácil instalarlo así prontamente. No, está claro, eso sí es un desafío grande, complejo. La última, doctor Luis Libertad, ¿ya se afilió con Díaz? Vos sabés que... no, el gremio de ustedes. Claro. Recién, ayer mandé la nota renunciando al Colegio de Magistrados. Claro, ya era casi un hecho obvio, pero igualmente comuniqué mi renuncia. No, todavía no me he afiliado con FIAS. De todas maneras, hay una cuestión. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el Colegio de Magistrados, por ahí, ¿quién es el jefe de los magistrados? La Corte. Entonces, yo a veces planteaba si era totalmente justo o correcto que los jueces de la Corte formaran parte. No digo que no tuvieran pero... Y lo mismo por ahí me planteo con esto, si yo debería estar en Confía, porque digo, es como que yo debería tengo mi mayor relación. Mira, hemos hecho un convenio con la Secretaría de Seguridad, el martes que viene hacemos una capacitación para el Ministerio Público para la seguridad. He invitado a la defensa, a pesar de que tenemos esta independencia funcional, pero voy a invitar a la defensa también. Y voy a invitar a algunos medios, obviamente a vos te va a llegar una invitación para que participe. Pero hemos firmado un convenio y vamos a hacer una capacitación. Y Confías ha sido uno, los que organizan es el Gobierno de San Juan, que me ha apoyado muchísimo con el lugar, con el Centro de Convenciones, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, Confías y el Ministerio Público. O sea que yo tengo una excelente relación con Confías. Bien, perfecto, me quedó claro. Me dio la definición. Se ahorra unos mangos. No sé. Por el aporte, por la cuota societaria. La cuota del aporte, sí. Pero por lo menos me invitan a la cena de fin de año. ¿Lo invitaron a todas? Sí, todas. ¿Y fuiste? A la de Confía fui.
obviamente, todavía no había asumido. Ese era mi problema, que todavía no había jurado. Claro, Era unos días estaba antes que nombrado, jurara. pero no Claro, asumido, ya había digamos. sido designado, pero no había jurado. Bien, perfecto. Te lo pregunto porque ayer apareció Confías a fijar posición, que a mí me llama la atención, por un caso específico de trascendencia pública, obviamente. Intervienen en cientos de miles de casos, pero hay 2, 3, 4, 5, 10, 15 que tienen trascendencia pública. Y salió Confías a respaldar el accionar de los fiscales frente a reacciones, sí, hay que decirlo, corporativas también, de otro sector de la población. ¿Cómo te cayó eso? No, yo comparto totalmente el mensaje de Confías. El tema es lo siguiente. El mensaje era cómo se puede judicializar la mala praxis, como si... Contextualizo, perdón, para que nos entiendan de qué estamos hablando, digo, porque nosotros sí le damos y seguimos y no entiendo. Claro. Estamos hablando del caso Saldívar, de la doctora Saldívar, ¿sí? Que fue condenada por una mala praxis en un parto a 3 años de prisión en suspenso y 6 años, ¿6? Un año de y 4 inhabilitación. meses y 5 años de inhabilitación. Bien. Pero el tema es lo siguiente, hay un gran apoyo a la doctora Saldívar, a quien no conozco, pero se la reconoce como una gran profesional, y aparece como una crítica a la Fiscalía, Sí. como diciendo se está judicializando el ejercicio profesional. Y ahí es donde se incurre en un error. ¿Por qué se incurre en un error? Porque la Fiscalía, lo he dicho innumerables veces, tiene una función, tiene un rol. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es garantizar los derechos, ejercer la acción pública, garantizar los derechos de las víctimas, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y obviamente, entre otras cosas, también la legalidad. Entonces, cuando aparece una víctima que viene a denunciar un delito o viene a denunciar una situación que ha atravesado, el fiscal lo que tiene que hacer es tomar la denuncia e investigar. Eso es seguridad jurídica, eso es institución y eso es lo que la sociedad pide. Sería totalmente preocupante que el fiscal, porque algún profesional es de excelentísima trayectoria o porque algún profesional tiene muchos adeptos que apoyan de que es muy buena, que de alguna manera no tomara la denuncia. No sé si me entiende. Totalmente. Lo que tiene que hacer es investigar. La obligación del fiscal es investigar y si considera que hay prueba es acusar y el juez juzgará. El juez dicta la sentencia. El juez dicta la sentencia. Y además después habrá la posibilidad de que se revea también en el ámbito de la segunda instancia, otra vez con la revisión de la cuestión. Digo, poner en tela de juicio el funcionamiento del fiscal si lo único hecho el fiscal ha sido hacer el trabajo que la Constitución, las leyes le imponen. Entonces, en definitiva, caemos en una trampa de pensar que el funcionamiento de la justicia está en contra de la profesión del médico, en profesión del periodista, en profesión del abogado, en la profesión de lo que sea, o que de alguna manera el fiscal está persiguiendo. O sea, el fiscal lo único que hace es dar curso a una denuncia. Debe realizar un análisis, una investigación. Tiene un plazo para hacerlo. Si tiene elementos para acusar, formaliza la acusación. Si no tiene elementos, la desestima. De hecho, el mismo comunicado de Confías dice que de 98 denuncias que han habido por mala praxis, solo 3 han tenido curso. O sea, solo 3 han habido elementos para no desestimarla y para poder formalizar una acusación. Entonces, lo que ha hecho el fiscal es lo que corresponde hacer. El resultado no depende del fiscal. El fiscal probó, la defensa probó y el juez resolvió. Digo, pero esto es lo que sucede y es lo que corresponde que suceda. No deberíamos estar cuestionando el funcionamiento de la Fiscalía, porque si no estamos desconociendo el sistema de derecho, la institución, el acceso a la justicia y toda la cuestión que de alguna manera son básicos para tener seguridad jurídica. Doctor, tengo 28 preguntas más.